de medicina tradicional, de medicina alopática, medicina homeopática y muchas medicinas. No se preocupen que al final voy a hacer un cuadro sinóptico y así en una tarjeta de PowerPoint se los voy a presentar para que tengan claro ubicar, digamos, las diversas manifestaciones que se tiene o las diversas maneras como la gente de diferentes pueblos, naciones y continentes ha estado luchando por mantener la salud y cuando se ha caído en enfermedad tratar de recuperarla. Eso yo me comprometo a hacerles un cuadro, una especie de cuadro, diagrama, para que lo tengan ahí. El tema de hoy es la medicina popular, ¿no? ¿Es la medicina popular igual que la medicina tradicional? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿No? Vamos a pasar las tarjetas y después abrimos un poco de espacio para volver a conversar un poco más, porque creo que intercambiando ideas o demostrando nuestras ideas que tenemos sobre este tipo de medicinas, podríamos tener más claro todo este complejo de medicinas que en la literatura académica está. Entonces, comenzaremos con la medicina popular. Hemos hablado también de medicina doméstica, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar de la medicina popular. El autor dice lo siguiente: esta medicina también se la denomina medicina tradicional, ¿no es cierto? Otro autor no nos habla de medicina popular dentro de la medicina tradicional, como por decirles, la medicina alopática y homeopática, para el autor que hemos trabajado, lo ubica dentro de la medicina tradicional. Pero este autor iguala, considera la popular como una manifestación más de la medicina tradicional. Y si lo es, vamos a conversar por qué lo es o por qué no lo es. Denominada también entonces medicina tradicional o etnomedicina. Etno, ya saben ustedes que significa pueblo, ¿no es cierto? Medicina del pueblo. Y folmedicina, recuerden del concepto de folclore, ¿eh? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a desarrollar más abajo. Entonces, grabémonos que medicina popular, denominada también medicina tradicional, etnomedicina o folmedicina. Otro autor nos dice lo siguiente: la medicina popular o rústica, miren esa expresión, es en la que el pueblo utiliza drogas, sustancias, gestos o palabras para obtener más salud para las personas. No es apenas una colección de plantas medicinales usadas para prevenir y curar las enfermedades, ¿no? Cuando hay otros autores también que nos hablan de que, bueno, la medicina popular es el uso de plantas medicinales, de flora, fauna que tienen los pueblos en su territorio, ¿no? Pero un poquito hay que ir sistematizando eso. La medicina popular o rústica, fíjense esa expresión, es en la que el pueblo utiliza drogas, sustancias, gestos o palabras para obtener más salud para las personas. No es apenas colección de plantas medicinales usadas para prevenir y curar enfermedades. Concepto. Un concepto, ya saben ustedes, que es diferente a una definición. Lo más acabado, lo más cercano a la verdad es la definición. El concepto es unas cuantas ideas que nos dan, digamos, nos acercan un poco al tema
muchas veces los conceptos pueden ser, digamos, certeros o también no muy certeros. Entonces, diremos que la medicina popular engloba un conjunto de prácticas y creencias relacionadas con la constitución física y psíquica de las personas a lo largo de los distintos estadios de su vida. Miren, recuerden, conjunto de prácticas y creencias relacionadas con la constitución física y psíquica de la persona a lo largo de los distintos estadios de su vida o de nuestra vida, si quieren. Las múltiples patologías y situaciones anómalas que puedan ocasionarle daño y muerte, así como los remedios que pretenden mantener y restablecer. Entonces, no solamente son prácticas, ¿no? Sino también una relación múltiples patologías o situaciones anómalas, es decir, enfermedades que puedan ocasionar muerte y daño a la persona. Y también entre la medicina popular encontramos remedios que pretenden mantener y restablecer la salud. Creo que después vamos a conversar qué remedios conocemos. Ya hemos hablado algunos de ellos, los que se hacen con alcohol, con romero, marco y una serie de objetos o plantas. Sus orígenes. Este tipo de estudios, o sea, sobre medicina popular, no están desligados de las investigaciones folclóricas. Es decir, que cuando se comenzó a estudiar folclore, también se comenzó a conocer estas diversas técnicas o saberes que algunas personas del grupo, de la sociedad, tenían, ¿no? Entonces, por eso es que se habla que son las investigaciones folclóricas las que nos acercaron a este tipo de medicina, ¿no? Y que sí más bien se desarrollaron en los distintos países de Europa, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar también, esto dice el autor, pero también debemos pensar que en nuestro territorio, en nuestro desarrollo autónomo, hemos enfrentado los problemas que nos ocasionaban las enfermedades, pero simple y llanamente pues no tenemos fuente para decir, según tal autor, él dice que también hubo. Entonces nos quedamos con que cuando comienzan los estudios sobre el folclore o saber popular hechos en Europa, y más o menos por la mitad del siglo XX, del siglo XIX. Ahí aparecen los primeros trabajitos sobre esta medicina. Como sabemos, ya sabemos esto, ¿no es cierto? La palabra folclore compuesto de fol, pueblo, popular, gente, y lore, saber, conocimiento, saber o conocimiento del pueblo, del popular, de la gente. Fue propuesto por Williamson en 1846 para designar el saber tradicional de los pueblos. Folclore tiene que ver eso con el saber tradicional de los pueblos. Entonces, si lo pasamos a la medicina popular, el saber tradicional de los elementos que utilizó determinadas personas para enfrentar los problemas de salud y enfermedad. En 1878, todavía dentro del siglo XIX, se crea la revista La Sociedad Folclórica para difundir sus ideas hasta principios del siglo XX. Estamos partiendo de cuando dice la revista Sociedad Folclórica para difundir las ideas hasta principios del siglo XX. Cuando decimos sociedad folclórica, ya debemos tener entendido que estamos hablando también de estas alternativas creadas por la gente para enfrentar los problemas de la salud y de la enfermedad.
En el campo de la salud, ahora concretamente ya, algunos datos hay. En 1895 se crea la Sociedad Londinense. Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Donde William George Black publica la primera obra específica dedicada a la medicina, a esta medicina, desde la óptica popular, denominada Folmedicina. Recuerdan que al principio decíamos también que a la antropología o la medicina popular se la denomina Folmedicina, es gracias a William George Black, ¿no? Cuya medicina, cuya tradición literal es medicina popular, ¿ya? A partir de entonces se servirá para designar este tipo de estudios en todas las lenguas europeas. Los antropólogos norteamericanos los incluyen junto a otras áreas relacionadas con la salud en lo que se denomina antropología médica. Entonces, tenemos que ir teniendo claro que la antropología médica, el título para este tipo de saberes, los norteamericanos la denominaron antropología médica. Los ingleses la denominaron antropología de la salud. Y algunos otros países como fue medicina o medicina popular. Ya eso lo iremos aclarando. Su desarrollo. En los Estados Unidos existe la Asociación de Antropología Médica, porque ellos prefieren denominar a este campo del conocimiento así, antropología médica, que publican muchas revistas, antropología médica, medicina y ciencia social, cultura, un ratito. Medicina, ciencia social, cultura, medicina y psiquiatría, y además algunos otros libros. En Canadá, buscando revisar la psiquiatría transcultural. A ver, simplemente en Canadá se parece que se dedicaron a estudiar el problema mental, ¿no? En Europa, el boletín de etnomedicina y etnopsiquiatría, lo que dice en la primera tarjeta, ¿no? Para curar el cuerpo y la mente. En Francia, curaré, o también etnomedicina. En España, antropológica. En Alemania, historia de la medicina popular. En Italia, estudio etnoantropológico y sociológico. Y otra obra es antropología médica. La actual medicina popular. ¿Cómo es? ¿Qué idea tenemos de esta medicina popular? ¿No? Este tipo de medicina constituye lo que se llama cajón desastre, en el que se incluyen todo tipo de creencias y remedios que solo tienen en común su relación con la salud y la enfermedad de las personas. ¿Por qué cajón desastre? Es un dicho popular en donde se mete de todo, con un objetivo: conservar lo que metemos, o en este caso, tratar de todos los saberes que tiene la población de uno o de otro lugar, digamos, están guardados dentro de este concepto de medicina popular. Entonces, cajón desastre significa eso, ¿no? El espacio donde se meten muchas cosas y cuya única relación es mejorar o superar los estados de enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de medicina constituye un cajón desastre en el que se incluyen todo tipo de creencias y remedios que solo tienen en común su relación con la salud y la enfermedad de las personas. En ese cajón desastre vamos a encontrar remedios, cataplasmas, decides, prácticas y todo ello. Un segundito, jóvenes. ¿Aló?
Sí, señorita, ¿qué ha pasado? Eh, Ya. Señorita, le he mandado a la señorita Smircinia a su correo. Sí, o a su WhatsApp, creo, a su WhatsApp. La ficha esa que hay que poner mi huella digital y mi firma. Ya se la mandé. Vuelvo, le pregunté. En la mañana apenas me llamaron, a la media hora más o menos lo he mandado o no ha llegado. Ya. Todo, están todos los datos y ahí todo, todo en la ficha. Ah, no, no, eso no, no me dijo. Claro. Ya, señorita, y si no me pasa la voz, aunque estoy en clases, pero la atenderé, ¿ya? Ya, señorita, ya, pero mire, tengo clase ahora hasta las 5, 7:20. Pero mañana se lo puedo mandar así. Si manda usted esto, formato, yo mañana se lo mando, temprano. A esas horas, después de esas horas. Sí, ya, señorita, no se preocupe, coleguita, no se preocupe usted. Pero lo otro ya lo he mandado y me avisa también si no. Ya, muy bien. Entonces le debo solamente. No, no hay de la vez pasada, porque también la vez pasada nos mandaron, nos pidieron. No, bueno, no como personeras, pero sí nos pidieron, creo, el DNI. Ay, ay, ay. Entonces, esa, ya, esa fichita, mándemela aunque sea apenas se desocupe usted para yo tenerlo, apenas termine lo hago, ¿ya? Igual ustedes, un gusto escucharles, hasta luego, hasta luego. Disculpen, jóvenes, estamos en esta cuestión, vienen las elecciones de Consejo de Facultad y nos piden una serie de documentos. Bueno, muy bien, la actual medicina popular, ¿no? ¿Existe? Sí existe. Ya después lo aclararemos con qué nombre, pero bueno, la intención sabemos que es, ay, perdón, bueno, la actual medicina popular definitivamente existe, no podemos negarlo. ¿Por qué?
porque las personas no, o digamos, no mira, si bien es cierto, tenemos en nuestra mente que la medicina alopática o la medicina moderna es la máxima expresión y el máximo camino para poder encontrar alivio a nuestros males, no es el único camino, ¿no? Hay otros caminos y esos caminos vienen a ser estas diferentes medicinas. Una de ellas la medicina popular, la medicina tradicional, la alopática, la homeopática, ¿no? Entonces, este tipo de medicina constituye, como ya decíamos, un cajón desastre, que hay todo lo que utiliza, digamos, el personaje central de este tipo de medicinas. En unos lugares curandero, en otros chamán, en otros brujos, no sé los nombres que tenemos, ¿no? En el que se incluyen todo tipo de creencias, no solamente es algo material, sino también hay ideas, creencias, valores que solo tienen en común su relación con la salud y la enfermedad de las personas. Es producto de lo que a lo largo de los siglos se han ido acumulando los conocimientos médicos, ¿no? Superponiéndose y entremezclándose hasta constituir el panorama actual de la medicina popular. ¿Cuál es ese panorama? Vamos a verlo ahorita. ¿Cómo está conformado? En primer lugar, de los desechos de la medicina científica, ¿no? Muchas medicinas, digamos, la medicina científica las va desechando. Uno, por su inoperancia, no son muy efectivas. Dos, porque el proceso de demostrar que no hacen daño no ha sido bien llevado y por lo tanto cuando las investigaciones se han hecho eh, sobre este medicamento, tardíamente se ha sabido de que afectaba a otras partes de nuestro organismo. Entonces las han retirado, ¿no? Un ejemplo, acuérdense, ya les conté, creo, el Broncopex, Broncotex. Los desechos de la medicina científica, medicamentos que han sido reemplazados, ya sea porque se demostró que hacían daño o simplemente porque fueron reemplazados por otros medicamentos mucho más efectivos, ¿no? Mas no sabemos si simplemente son inocuos. Los remedios de carácter creencial, las creencias que tenemos, ¿no? Relacionadas principalmente a las creencias religiosas, en donde entran a tallar santos y santas, ¿no? ¿Por qué vamos a la peregrinación de la Virgen de Chapí? ¿No? No vamos a pasear, ¿no? Vamos en una peregrinación, que eso también tenemos que tenerlo bien presente. Una cosa es peregrinación y otra cosa es viaje por viajar. Los descubrimientos alcanzados por los curanderos o empíricos basados en plantas, animales, infusiones, pócimas, salmuerios, etc. Y la medicina primitiva. Entonces, la medicina popular, miren ustedes, si es un cajón desastre, ¿por qué? Porque hay desechos de la medicina científica. Hay remedios y creencias sobre santos y santas, ¿no? O también los descubrimientos alcanzados por los curanderos o empíricos, ¿no? Plantas, fundamentalmente, animales, infusiones, pócimas, salmueros, ¿no? O la misma medicina primitiva. Es otro nuevo concepto que aparece y que hay que, digamos, esclarecerlo. La medicina primitiva, ustedes saben que siempre todo el conocimiento occidental parte de Grecia y Roma, ¿sí? Grecia es en el siglo IV antes de Cristo, pero antes, ¿qué pasó? ¿No?
La medicina hindú, que es, es una cultura muy antigua, la medicina china igual, la medicina mesopotámica igual, y determinados grupos que se dieron en Europa, ¿no? En las culturas mediterráneas, como dice el autor, en Italia, los celtas, los vascos, todas estas regiones que están dentro de países como los vascos, ¿no? Que están dentro de España y que quieren lograr su independencia, igual que Barcelona y todos ellos, ¿no? Bueno, todo ello está ubicado en estas medicinas primitivas, es decir, antes de que apareciera la medicina griega y la romana. Sobre los sanadores populares, ya saben, diversidad de especialidades, dependiendo de la sociedad que se analiza. Se distinguen diversas categorías. Atribuyen su capacidad curadora a algunas cualidades especiales que tienen ante sus conciudadanos para que éstos depositen su confianza en ellos. Sus cualidades las atribuyen a un acontecimiento especial. Ejemplo, el séptimo hermano varón. El séptimo hermano varón de los varones. Es ya bastante raro, ¿no? Que una familia tenga 8 o 7 hijos varones seguidos y el último hay la creencia que es el que logra tener estas cualidades, ¿no? Aparte de eso, ¿qué es el haber aprendido de un familiar mayor que logró fama? O sea, el hijo de un curandero puede también adquirir las enseñanzas de su padre, ya sea consciente o inconscientemente, ¿no? Mejor si todavía este padre curandero ha tenido cierta fama, ¿no? O también otra de las razones es recibir don de Dios, ¿no? De la Virgen o algún santo o de un fenómeno natural. Su denominación depende de la región donde vive. En América, en el Perú antiguo, ¿cómo los llamamos? Hasta ahora, ¿cómo los llamamos? A ver, jóvenes. Los remedios que se usan son aprendidos de personajes mayores. También hacen remedios, hacen cremas, hacen potajes, hacen brebajes, ¿no? Hacen emplastos, infinidad de cosas. Harán efecto, cumplirán su función, eso lo dejamos a la experiencia que cada uno tenga. Estas son las 8 tarjetas que he querido presentarles para conversar nuevamente, volver nuevamente a conversar sobre esta realidad. Por lo tanto, vamos a volver al principio. Medicina popular. El autor es un español que nos habla sobre este tipo de medicina y que no habla de América, ¿no? Simplemente habla de Europa, de algunas regiones de Europa y lo hemos juntado con lo que nos dicen otros autores sobre lo de América y una forma más amplia de tratar la medicina popular. En conclusión, la medicina popular no es, digamos, un tipo de medicina que tiene vigencia en determinada región, es a nivel mundial, ¿no? Europa, Asia, África, América, inclusive Oceanía, aunque no se tiene información de ello. Pero ven, es un tipo de medicina que surgió en todas las regiones del mundo y que en unas todavía tiene una decisión bastante fuerte, en otras, digamos, va perdiendo no importancia, sino práctica
porque la medicina científica ha logrado crear dentro de ella algunas especialidades que antes solamente las abordaba el médico popular, ¿no? Entonces, como ven, es necesario en nuestro país corre eso, en nuestra Arequipa también las vemos y que el problema es tratar de ubicarlos. Antes estos caballeros, no sé, a eso quiero llegar, hasta propaganda en radio. Un verdadero curandero, jóvenes, por la poca experiencia que he tenido, es un campesino más, ¿ya? En cualquier pueblo es un campesino más, ¿no? Es decir, su actividad fundamental es la agricultura. Él es un agricultor, un comunero, lo que fuera. Pero a la vez, al haber recibido este don o esta habilidad o este saber para tratar de enfrentar la salud de él y la de sus conciudadanos, es que simplemente eh, trata pues de ser un personaje al servicio de su grupo donde vive. ¿Por qué? Porque él tiene la creencia de que si no la va a poner al servicio de la comunidad, va a perder ese don, o si va a, no puede ser usurero tampoco, porque simple y llanamente perdería esa habilidad o ese don que ha recibido, ¿no? Eh, Como vemos, está integrada por la medicina tradicional, la etnomedicina, la folk medicina, ¿sí? Nombres que se han dado en otros países, pero que para tener, digamos, una idea clara, son los nombres que recibe. En unos lugares populares, en unos tradicionales, en otros etnomedicina y otros folk medicina. En el caso este, la medicina popular rústica es en la que el pueblo utiliza drogas, gestos o palabras para obtener más salud para las personas, ¿no? No es apenas una colección de plantas. Generalmente, esta medicina, como es bastante antigua, se la ha asociado al mundo rural, ¿no? Al mundo rural, al mundo lejano de lo urbano, de lo moderno, ¿no? Eh, de lo antiguo, por eso quizás este autor se atreva a denominarla también medicina rústica, pero en realidad no solamente es ese tipo de medicina que se desarrolla o se practica en estos espacios marginales de la población, ¿no? También los encontramos en la ciudad y especialmente en los sectores urbanos marginales, ¿sí? Ya les conté en la experiencia, y si ustedes quieren conocerla mejor, está en la tesis de las tesis de antropología, se llama Medicina Popular en el distrito de Miraflores. Ya les conté el caso que la colega, hoy la colega nos habla, ¿no? Adquirió su licenciatura con este tema, ¿no? Entonces, en los sectores urbanos marginales es donde tiene muchísima aceptación y práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos de que la gente, al tener, ¿qué les digo? Algunas limitaciones económicas, dentro de las amistades que tiene, se va preguntando, tengo esto, ¿qué puedo curar? Y entre ellas se van aconsejando. O sea, cuando querramos nosotros como antropólogos ir a investigar sobre medicina popular o sobre cualquier tema de estos sectores, lo primero que tenemos que ir es
a las tiendecitas, ¿no? La tienda es ese pequeño negocio que tiene el vecino y en donde por ganarse su amistad y convertirlo en un cliente más para las mercaderías que vende, trata de agradar, trata de comunicar los saberes que otras personas le cuentan. O sea, el camino más cercano para saber acerca de estos datos de la población es ir a las tiendecitas, ¿no? Ahí conversar, ganarse la amistad y, y la tienda, la dueña, o más la dueña que el dueño, se convierte en el informante clave, ¿no? Entonces, la medicina popular o rústica porque está en los sectores pues, marginales, ¿no? No modernos, aparentemente. Es en la que el pueblo utiliza drogas, pero drogas caseras, si quieren ustedes, sustancias, gestos o palabras para obtener más salud para las personas. No es apenas una colección de plantas medicinales, ¿no? Entonces, tengámoslo bien claro ya que la medicina popular no está referida a las plantas medicinales. No, no solo es, utiliza plantas medicinales, pero no es eso lo importante, ¿no? Es una serie de elementos que en conjunto pretenden devolver la salud a las personas que la han perdido y que estos elementos que utiliza son de uso popular, están al alcance de todas las personas. Entonces, engloba un conjunto de prácticas y creencias. ¿Qué prácticas? A ver, un ejemplo, jóvenes. Una práctica curativa. No lo sé. Los ejercicios que hacemos, ¿no? Eh, generalmente referidas a partes del cuerpo, ¿no? Si me duele la cabeza es porque estoy estresado, entonces, ¿cómo se diagnostica que esté estresado cuando te aprietas el cuello por la parte posterior? Simplemente sientes dolor, está intocable. Según la gente, dice de que estás estresado. Entonces, ¿qué hay que hacerte? Mover la cabeza en ambas direcciones, derecha e izquierda, para adelante, para atrás, y frotaciones, frotarse, ¿no? Sin ningún ingrediente más, simplemente frotarse y a presionar de rato en rato. Va a ser doloroso porque los músculos están pues muy tensos, ¿no? Entonces, estos ejercicios, estas prácticas van a disminuir, van a volver a relajar al músculo y por lo tanto desaparecer el dolor. A eso es el conjunto de prácticas. Otras prácticas, a ver, jóvenes. Hola, Sí, hola. profesor, lo escuchamos. ¿Y por qué no opinan, pues? Bueno, otras prácticas. El trotar, por decir, ¿no? El trotar, el caminar en forma pausada, derecha y sincronizada. No caminar por caminar como cuando estamos apurados, ¿no es cierto? Sino un caminar pausado, lento. Entonces, conjunto de prácticas y creencias. Una creencia, a ver, jóvenes. Una- Decía el profesor cuando te sale un granito en el ojo
Ah, y ya, sea el Ursuelo. Orzuelo, creo que Orzuelo, y es porque miras a los animales o algo así. Así que en el Sí, cerebro es una creencia. así es. Otra creencia, profesor, es cuando uno le sale el escorbuto o esas pústulas en la comisura del labio, y cuando uno lo asocia como el beso de la araña, ¿no? Ah, que te ha besado la araña. ¿Y Así con es. qué y con qué se cura? Bueno, uno le agregan unas gotas de limón, otros un poquito de sal, otros lo que hacen es hacer del ajo, hacer como una papilla y con eso untarle en esa zona. ¿No? Hay Eso varias es. formas, en realidad, profesor. Sí, sí, el conjunto de prácticas, esas son también prácticas para enfrentar la salud. Esas creencias de que te ha besado la araña o que en el ojeado, ¿no? En el ojeado que también hay muchas creencias. Y no solo, recuerden que la medicina popular no solamente se refiere a la cuestión del soma o del cuerpo, sino también de la mente, ¿no? Un mundo psíquico de lo que hablamos mucho. Eh, a ver, como les digo, cuando estamos muy tensionados, el que el cuello, el girar la cabeza nos comience a doler, es porque los músculos de la parte posterior del cuello están demasiado tensos, duros, como dicen. Y entonces hay que hacer esos ejercicios, basta con eso. No tomarse alprazolam y no sé qué otras pastillas que hay. Lamentablemente pues, exigen un poquito no de pérdida de tiempo, sino dedicar un tiempito, una media hora, y así sanamente volver, ¿no? Por eso creo yo que estas medicinas, aparte o alejadas de la medicina convencional o científica, es aceptado por la gente porque la gente sabe que no va a hacer daño a otra parte de su organismo, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que siguen teniendo vigencia, ¿no? Porque la verdad es de que, si bien es cierto, la medicina convencional no ha producido todo lo necesario para devolver la salud, entonces queda pues como alternativa. Recuerden, la medicina alternativa, ¿no? Pero la medicina alternativa no necesariamente es popular, ¿no? Muy bien, entonces, creencias, prácticas, aparte de eso, las múltiples patologías y situaciones anómalas que pueden ocasionarte daño o muerte. Y sobre todo, otra de las cosas que también hay que tener presente, tal como lo dice el concepto, no solamente es para adultos, sino también para todas las distintas etapas de nuestra vida. Infantes, niños, puber, adolescente, jóvenes, adultos y ancianos, hombres o mujeres, para todas estas etapas de la vida. No solamente es para mayores, no. El ojeado no solamente es para los niños, ¿no? También se ojean a personas mayores y tantas otras cosas. Tantas patologías existen, estamos rodeados de tantas patologías que si no nos cuidamos, podemos ocasionar daño a nuestro cuerpo y producirnos la muerte, ¿no? El único objetivo fundamental es el de mantener y restablecer la salud. Y yo creo que todas las medicinas es su objetivo. ¿Cómo lo hacen o a qué recurren? Ahí está la diferencia. Ya sabemos, hemos dicho que básicamente aparece en Europa. Y concretamente, ¿cómo aparece en Europa? Cuando en Europa comienza a trabajarse sobre el tema de folclore, ¿no? Término o palabra propuesta por William Thoms en el siglo XIX, y que lo que quería Thoms era difundir
los saberes populares que tenía la gente. El folclore un poco lo hemos dedicado a danzas, bailes, canciones y todo eso, pero no se vio que la medicina también podía. Era la medicina antigua o la medicina popular, era una creación del pueblo para enfrentar los males que le rodean y que a veces los cogen, ¿no? Entonces, cuando aparece el término folclore como saber popular, también se pasa a que parte de ese saber o conocimiento es sobre la medicina como concepto general. Entonces, a partir de ahí, se ha ido creando mucha literatura al respecto, ¿no? Una de las primeras es la Sociedad Folclórica, que tuvo su existencia o cumplía su objetivo hasta principios del siglo XX. No es que ahí haya desaparecido esa revista, pero han aparecido otras, y no solamente ya revistas, sino libros en sí. En el campo de la salud, ya para ver esto de folclore, es en Inglaterra, 1895, se crea la Sociedad Londinense. Por primera vez en esta sociedad, un miembro de ella, William Jorge Blacks, publicará una obra específica dedicada o con el enfoque para dar a conocer la óptica popular en el campo de la medicina, y por eso denomina la obra Folmedicina, saber de medicina, ¿no? Cuya traducción literal es medicina popular. A partir de entonces servirá para designar este tipo de estudios en todas las lenguas europeas. Y no solamente, cuando hablamos de lenguas europeas, no solamente estamos hablando en el caso español, francés, inglés, ¿no? Ustedes han visto de que en España muchas regiones, si queremos compararnos con nosotros, muchos departamentos, están en lucha permanente para lograr su independencia, ¿no? Y un caso más conocido es el de los vascos, ¿no? Que ellos hace mucho tiempo están en busca de independizarse de España. Igual pasa con Barcelona, ¿no? Que bueno, han sentido la necesidad de, ¿cómo se llama esto?, de zafarse del Estado-Nación español, y que, bueno, pues están en esa lucha, ¿no? Y aún así, en esos sectores, yo lo he agrupado como europea, simplemente, no solamente es saber que pertenece a un Estado-nación, sino hay también en sus regiones aportes dentro de aportes y utilización de este tipo de medicina. Recuerdo yo esto de que generalmente la literatura que hay sobre la medicina, los libros que están leyendo, pocos se refieren a la antropología de la salud, ¿no? Todos son antropología médica. Es muy ya hemos inclusive hecho el proceso histórico de por qué antropología médica, ¿no? Pero debemos recordarse, no debemos olvidar de que esta expresión, esta denominación a este tipo de saberes de antropología médica fue propuesta y es defendida por
los Estados Unidos. Antropólogos de Estados Unidos son los que han propuesto este nombre y es ahí donde, ¿cómo se llama? Muchos libros se prepararon. Aunque, si recordamos el surgimiento de la antropología de la salud, lo vamos a ubicar en Norteamérica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? No en Norteamérica, sino en Austria, cuando este grupo de antropólogos norteamericanos, franceses, ingleses, estaban trabajando en el Asia y llega un momento en que quieren intercambiar experiencias y se juntan en el famoso Congreso de Austria y en 1970, donde recién nace la antropología de la salud, por influencia de la antropología inglesa. Muy bien, pasamos entonces ahora a su desarrollo. En Estados Unidos ya se refiere a que cuánto de interés ha despertado en la intelectualidad, ¿no? Médica y también de otras especialidades, y que se plasma a través de la publicación de artículos en revistas, y para eso en la antropología, o parece ser que en las ciencias sociales ha sido común este tipo de instituciones, ¿no? ¿Para qué? Para hacer espacios y dar a conocer diferentes realidades. Entonces, las revistas sirven para eso. Y posteriormente a la revista aparecerán también ya libros ¿qué les digo? Con un tipo de conocimiento más sistemático, basado más en experiencias, un poco influenciados por el positivismo, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces aparecen instituciones y que en ellas van a hacer publicaciones de revistas y libros. Y eso se va a aumentar en el mundo europeo y americano, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y por eso es de que anotamos que su desarrollo se debe a ello, ¿no? Digamos, a la actividad que los practicantes de este campo de la antropología le han dedicado a su temática y desean compartir experiencias para mejorar sus visiones o aclarar sus conceptos. En Canadá se han dedicado un poco más a la psiquiatría. En Europa, sí, en general, etnomedicina. En Francia vamos a ver el famoso curaré, en España antropológica, en Alemania historia de la medicina popular, ¿no? Muy bien. En el campo de la salud ya vemos que es en Inglaterra, en el espacio donde va a imprimir el nombre Antropología de la Salud. El argumento es el siguiente, ¿no? ¿Por qué no antropología médica? Porque aparentemente es un título medio etnocéntrico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se denomina al personaje de la medicina científica que cura los males? Médico, ¿no es cierto? Entonces los norteamericanos, juácate, pues lo pasan a antropología médica, ¿no? Que en el fondo, digamos, últimamente están considerados como una parte de la antropología dedicada a este campo de salud y enfermedad. Pero en Inglaterra lo denominan así, antropología de la salud, ¿no? Medicina popular, ya sabemos que está relacionado con lo de los saberes populares
cuya disciplina es folclore, ¿no? Los antropólogos, antropología médica. Y pues, vamos, su desarrollo, hemos visto antropología médica, y pasamos a la otra tarjetita. Actual medicina popular. De hecho, que existe, ¿no? Por el nombre pareciera que solamente ocupa el espacio urbano, pero no necesariamente. Claro, está más relacionado al mundo urbano. ¿Por qué? Porque en el mundo urbano hay la mezcla de culturas, ¿no? Mientras que en el mundo rural, digamos, no hay mucho proceso migratorio, no llegan nuevas manifestaciones culturales a través de los visitantes y por lo tanto pareciera que medicina tradicional está referida al mundo rural y la medicina popular al mundo urbano, ¿no? Como vemos ya en el mundo urbano, pues un cajón desastre, porque viene un corilazo y ya esta cuestión, con esto me curo los golpes. Viene un cotabambino con esto, viene un nativo de la Amazonía, trae sus sustancias, sus licores, todo es eso pues, que conforma, ¿no? Por eso, ¿en qué espacio se da ese? En el espacio urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espacio urbano la población cree encontrar mejores condiciones de vida, más fuentes de trabajo, etcétera. Pero estamos viendo los que vivimos en el mundo urbano que no es así. Otra de las características es un saber que se ha ido acumulando de año en año, de generación en generación. Esas son las características, ¿no? Un cajón desastre donde hay multitud de saberes de diferentes grupos y la característica también es que ha ido acumulando conocimiento a través de los diversos espacios o diversos saberes de la medicina. ¿Cómo está conformada? Fundamentalmente, como ya dijimos, la medicina científica. Y ahí les conté que el broncopen, ¿no es cierto? Ese antibiótico que salió paralelo a la, ¿cómo se llama? Penicilina. ¿Han visto ustedes cuando les van a poner inyecciones a la vena? El especialista que va a ponerles la inyección siempre pregunta, ¿no? ¿Eres alérgico a la penicilina? No. Y si eres alérgico a la penicilina, no te pone más penicilina porque ocasiona reacción en tu cuerpo y que puedes entrar en shock, ¿no? Miren qué significa eso que te pregunten si eres alérgico o no. ¿Qué quiere decir para ustedes? ¿Cómo lo entienden eso? Porque todo el mundo nos han colocado algún inyectable, ¿no? Si es muscular no hay problema, pero si es a la vena siempre se ha preguntado eso, si éramos alérgicos a la penicilina, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes eso, jóvenes? A ver, quiero opiniones. Solamente las dos señoritas y el delegado es el que participa, los demás nada. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? A ver, una opinión. ¿Por qué creen que preguntan? Profesor, creo que es para prevenir. Profesor, preguntan porque el hecho de que el antibiótico sea rechazado a través de un mecanismo de
de propia defensa que tiene el organismo, generaría una descomprensión, es decir, un shock, en este caso por el ingreso del antibiótico en el organismo, va a generar, pues, ¿no?, una especie de shock, de reacción desfavorable, y eso va a perjudicar, pues, como es a través de la vía venosa, sistémicamente, rápidamente en el organismo, ¿no? Y va a generar, pues, justamente daño y si de no ser atendido, hasta la muerte misma. ¿Sí? Por eso, ¿Cuál es su apellido? profesor, ¿Su apellido? Arteaga Velasco, profesor. Gracias. Creo que quería participar otra señorita. Yo, profesor. ¿Cuál es su apellido? Sea Paggi, profesor. Z. con Z. Sí, sí, sí. Ya, Z de zapato. sí. Sí, Bueno, señor, una broma. A ver, ¿por qué creen, señor? Lo que dice el compañero me parece, sí, interesante, pero ¿por qué más? es una forma de prevenir porque ese medicamento puede crear reacciones adversas en la persona y los médicos hacen esto para prevenir y que esta persona no empeore su situación en la que está y Ya, también de partes no sé, va a sonar feo, profesor, pero es no, no, porque, para que no lo culpen a él mismo, o sea, si sufre un accidente o pasa algo, para que esté advertido y pueda tomar medidas como, por ejemplo, dar medicinas que contrarresten la alergia. sí, hay medicamentos, hay inyectables jóvenes que no pueden colocarse así de frente. Conozco el caso de acá de mi vecina, 2 casas más arriba de mi casa, que era alérgica a la penicilina. Viene el problema de el shock en su casa, sus hijos menores de edad no saben, la llevan al hospital y en el hospital él está inconsciente, boom, boom, le mandan pues el medicamento, seca al momento. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿No? Solamente porque está en problemas de nuestro organismo no está en el momento adecuado para poder recibir este tipo de sustancias químicas, o simplemente es que todavía los saberes que tenemos sobre este tipo de medicamento, que es fuerte, controla las infecciones muy bien, pero es demasiado fuerte y que de repente pues todavía no está demostrado qué cantidades, qué elementos que contiene este medicamento nos puede hacer daño, ¿no? Profesor, Sí, de hecho, ¿no? Todos los cuerpos no reaccionan de igual manera a los distintos medicamentos, pero para el caso de la penicilina y algunos otros medicamentos, se hace una prueba, ¿no? Para saber si es alérgico o no en el caso de que el paciente no sepa si es alérgico, haciendo gotear una gota del medicamento, ¿no? Por la vista, y si tiene un color rojizo y le empieza a arder, ¿no? Y algunos otros síntomas, entonces efectivamente es alérgico, ¿no? Y es una manera de saber si una persona es claro, alérgica a un medicamento. muy bien. ¿Cuál es su apellido? Quispe Cigana, John Pro. Yo, ¿qué has cambiado de voz, Quispe? Quispe, John, has cambiado de voz, ¿qué ha pasado? El clima, bro. Ojalá que sea el clima, no vaya a ser el virus. Cuídense, cuídense. Yo creo que lo que dicen ustedes es cierto, ¿no? Y que eso de hacer el ensayo antes de colocarle nos dice lo que estamos diciendo, ¿no? Que la medicina científica, occidental, moderna, no está todavía muy convencida de los elementos que utiliza para devolver la salud. Esa es la razón fundamental, creo yo, ¿no?
Ya les conté en caso mío, ¿no? De Broncopen. Esa medicina que no sé, será mi organismo, estaría en un momento, no, pero yo recibí como 18 broncopenes, ¿no? O sea, 28 a 18 inyecciones. Sí, sí, Pero en caso de las alergias, para que tu cuerpo reaccione, se requiere haber sido expuesto una vez en tu vida para que recién el cuerpo se altere y genere esa reacción. O sea, a esa sustancia que te ponen, el cuerpo va a decir que es una sustancia nociva y, y es por ello que va a generar esa alergia. O sea, para que un cuerpo sea alérgico, va a necesitar que una vez en su vida haya sido expuesto a ese tipo de medicamento. no me asustes, güey. ¿Cómo te apellidas? Laguna Medina, profesor. Laguna Medina. O sea que yo si voy otra vez y me vuelven a poner eh, Broncopen seco, me quedo. No, ya lo han retirado el medicamento. Por eso cuando me preguntan, cuando supe de lo que la reacción que causó el Broncopen, siempre a veces voy pues ya por mi edad o por algún mal que tenga. ¿Es usted alérgico a la penicilina? No, pero sí al Broncopen. Y ahí es donde me enteré cuando le comenté eso a un médico que hicimos amistad en el momento de la consulta y me contó pues de que mucha de la gente que ha recibido este Broncopen, en el mejor de los casos has perdido parte de la audición y en el peor ya pues te has finado, te has muerto, ¿no? Entonces eso se me quedó muy grabado y por eso siempre cuando me preguntan y digo no, no soy alérgico a la penicilina, pero sí al Broncopen, ¿no? Y lo han retirado, ya no hay esa medicina. Y así, ¿cuántas otras medicinas hay, jóvenes, que las retiran, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con lo del curandero? ¿Qué pasa, jóvenes, que si una pastilla X hace mal, por eso lo retira la medicina científica, y la medicina popular en ese cajón desastre la tiene como alternativa, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que sucede o que se presenta cuando recurrimos pues no al profesional, sino al practicante, como en este caso es el curandero, ¿no? En una de esas puede venirnos pues y caballero, pues, el pata se va al más allá y el que quiso curarlo se pasa encerrado unos cuantos añitos. Entonces, mucho cuidado. Dos, si tenemos que recurrir a una persona que tenga pues ya su fama, que sea conocido dentro de la comunidad, ¿no? Por otro lado, también, otro de los elementos que conforman este cajón desastre es este tipo de remedios, ¿qué les digo? De creer en creencias, ¿no? De carácter creencial, o sea, religiosos. Entonces, ¿por qué vamos a Chapi? ¿No? ¿Por qué la gente va a, ¿cómo se llama? Bolivia, Copacabana, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes han ido a Chapi y creo que es cierto que debemos hacernos esas preguntas para encontrarle respuesta, porque es nuestro campo, son ideas, creencias y valores. Explicarlos, pues, no científicamente, pero muy pegada a la realidad, ¿no? Vamos a Chapi porque simple y llanamente queremos superar algún mal momento que estamos pasando, ¿no? Una enfermedad, ¿cómo se llama esto? Una falta de trabajo. ¿Qué más? A ver, porque me vaya mejor este año y por muchas razones. Y
siempre que vayan a estos lugares, vayan y conversen con la gente. Y así van a ir ampliando sus saberes. No hay ningún tipo de tesis sobre estas creencias, no de la medicina popular, sino de estas creencias, que podemos así cuando viajamos a estos lugares que concentran mucha población y de diferentes lugares, a medida que vamos en peregrinación podemos ir conversando sobre estos temas, ¿no? Si es que el interlocutor quiere conversarlo. Pero yo creo que en las caminatas siempre hay la necesidad de conversar con otra persona para no sentir el cansancio, dicen, ¿no? Miren cómo es la conversación o la comunicación en estos casos. A ver, otra creencia que tengan sobre santos conocidas acá en Arequipa. No me acuerdo, ¿eh? ¿Por qué en el pozo de la iglesia de Santo Domingo, en el día de Santa Rosa, la gente echa papelitos escritos? ¿Saben? Profesor, Sí. una intervención. Disculpe que, No, está bien. no le cambie de tema, pero ahora que me hizo recordar, bueno, al personal yo no soy una persona de creencias religiosas, pero escuché hace poco, o incluso ya desde hace muchos años ya, de que supuestamente, si no me equivoco, en la iglesia del Pilar existe un cura que tiene cierto don, ¿no? Y si Sí, hablamos de cuestiones de fe, creencias religiosas, creo que entraría a tallar un poco esto, ya que es actual, ¿no? Está sí, vigente. sí, No me sí. acuerdo el nombre del cura. Es un gordito, ¿no? No lo llevo a conocer, pero bueno, sí he escuchado y mucha gente pues da fe de que, bueno, en verdad este cura, este padre tiene este don, ¿no? De poder curar a las personas y todo esto, ¿no? No sé si usted conoce un poco de esto. No, he escuchado también y lo he visto. Una vez fui invitado a un bautizo y ahí es donde me enteré, ¿no? Y bueno, yo sí doy fe porque no es que sea religioso, ¿no? Sino de que creo que son saberes que hay que respetarlos, ¿no es cierto? Y dar valor. Nunca he conversado con ellos, pero sí he escuchado. Esa vez que me invitaron para el bautizo y después en enfermería, en la facultad de enfermería, cuando iba a enseñar a dictar el curso de antropología, dos señoritas me contaron que ese curita pues tiene sus dones a curar enfermedades, ¿no? Pero lo raro es de que es una, no sé, yo tengo la sensación de que esa iglesia es una especie de, no tétrica, sino diferente en las otras, ¿no? En las otras será por el color de las paredes, la misma arquitectura, da una sensación más de tranquilidad, pero esta, personalmente a mí, ¿no? Me parece, no tétrica, pero en ese camino, no muy agradable, no muy que te llama la atención. Será por lo que no hay santos, no lo sé, pero sí he escuchado, tienes toda la razón de ese caso, ¿eh? Y sería bueno acercarse. Y bueno, mis amigas monjitas que tenía ya se han muerto o ya se han ido a su cuartel de invierno, porque si no, con esta aclaración tuya les hubiera pedido que me contacten con él como persona de confianza, porque me imagino también debe ser un poco precavido o poco comunicativo, porque definitivamente son poco comunicativos estas personas que tienen esos dones. ¿Cuál es tu apellido? González del Castillo. Y aparte quería agregar algo a eso, ya que como usted dice, que a pesar de las creencias y las posturas que pueda tener cada persona, no se puede pues menospreciar o dejar de Claro, valorar, ¿no? Porque bueno,
Bueno, algo que yo siempre recuerdo, no sé si, bueno, todos hemos visto la película El Exorcista, ¿no? Sí, Cuando la madre de la niña que está poseída, o supuestamente poseída, ¿no? Según la creencia de cada uno, consulta muchos doctores y ninguno le da una razón de lo que le está pasando. Pero de ajá, repente el doctor se levanta y le dice, ha probado con el exorcismo, y la madre se ofende, ¿no? ¿Cómo puede decir eso? Persona de ciencia, ¿no? Pero el doctor le explica lo siguiente. Le dice, bueno, creer que han sido y al ser exorcizados, por un acto de sugestión, creen liberarse de ese demonio, ¿no? Para algunos puede ser fe, para otros puede ser mentalismo, incluso dentro del curanderismo hay un poco de esto, ¿no? Eh, claro, pero cada uno lo maneja a su manera, pues, ¿no? O sea, para unos será fe, para otros mentalismo, o como quieran llamarlo, seas de ciencia o seas de creencias religiosas, entre otras creencias. Si algo te funciona, yo creo que está bien, ¿no? claro, sí, eso es verdad. Y debe haber, ¿se acuerdan que una vez, o bueno, un tiempo en, en la televisión, no, en la radio, un curita que hacía la música, la misa por radio y que también tenía esas cualidades, ¿no? Pero ahora ya no los, de repente lo han cambiado o ya ha fallecido porque era mayorcito. Sí hay por ahí gente que tiene esas habilidades, ¿no? Ahora, qué pena que no, podamos acercarnos, ¿no? Y conocer un poco más. Profesor, Sí, disculpe, en relación a los santos, digamos así, regionales, en Mollendo existe una tradición que se festeja cada 2 de noviembre en el cementerio de Mollendo en relación al famoso santo del Degolladito. Y esto, ah, y esta es una tradición que viene pues de hace más de 100 años, ¿no? Un señor pues que tuvo pues en Mollendo fue pues objeto de un asesinato y una decapitación por parte pues de un delincuente chileno. Y esto a raíz de que de robarle sus pertenencias, ¿no? Y que desde que con tal hecho conmocionó hacia la localidad, que además de apresarlo al asesino, notaron que este degolladito, este señor, ¿no? Tenía en su tumba, cumplía ciertos milagros, ¿no? Hospicio Rodríguez se llamaba pues, este señor, ¿no? Y a él se le reconoce como hacedor de milagros y es parte de la tradición hoyendina, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, profesor, es que la mayoría de los santos necesitan haber atravesado un difícil o en todo caso un final sufrible, ¿no? Un trágico. final trágico, siniestro por su muerte, ¿no? Esa es una constante que se da, no diría en todos, pero para el particular caso de este señor de Golladito. Y es una tradición en Mollendo, ¿no? Sí, sí. Ya, Saben que hay una tesis de un alumno de antropología que es de Mollendo. Sabe aparecer de vez en cuando, pero véanla, la tesis está en el Sendoc. Así titula el degolladito, ¿no? Que no sabía de ello. Yo pensé que era un curandero, ¿no? Y que era huesero, y que paraba en los estadios porque su demanda estaba en los partidos de fútbol, ¿no? Que se dislocaban, se golpeaban, y él intervenía. Inclusive su hijo es el que le ha continuado el saber ese. No lo sé más de la tesis, pero sería bueno quien esté interesado. A ver, algún otro caso. En Tiabaya, la familia Valdivia,
una señora pues inmensa, alta, bastante ancha, que no podía sentarse, parada nomás atendía a sus pacientes y tuvo su fama no solamente en Tiabaya, sino en todos los pueblos de ese rurales de ese entorno, Tiabaya, Uchumayo y todos esos sectores. Ya murió la señora, ha quedado su hijo, pero no escucho, bueno, tampoco ya voy mucho a Tiabaya, ¿no? Y así generalmente. Ahora, pregunto yo, las parteras, comadronas, ¿estarán dentro de la medicina popular? Jóvenes. Yo pienso que sí, profesor. Sí. A ver, jóvenes, que Profesor, yo afirme también considero que está que dentro de sí. la medicina. Miren, yo no les voy a alcanzar esto que estoy pensando. ¿El parto es una enfermedad? No, profesor. Entonces, por eso podríamos deducir. Pero sería, digamos, interesante seguir indagando y por qué, pues, de repente puede estar integrada dentro de la medicina popular. Pero yo me pregunto, ¿el parto es una enfermedad o es un acto natural? ¿No? Y yo pienso que el parto es un acto natural, ¿no? Que ahora o sea, el rol de las parteras, que no es, digamos, atender el parto, sino llevar, encaminar como una pedagoga a la parturienta, ¿no? Dándole consejos, frotaciones sobre su estado por el que atraviesa la parturienta. Eso sí, eso es lo que hacen las comadronas, parteras, ¿no? Y que ya tampoco hay muchas. Ya les conté, ¿no? Que en Cocachacra, cuando estaba haciendo un trabajito con el doctor Alejandro Vela, fuimos donde una señora ya mayor y mi pregunta inocente, no digo inocente ni torpe, sino que, bueno, ha sido una... Mi pregunta fue, señora, le digo, discúlpeme mi curiosidad, ¿a cuántas personas ha ayudado usted en el momento del alumbramiento? Y saben la respuesta, me dijo, a todas. Y es probable que sea verdad, porque no había médico, pues. Entonces, ¿quién atendía? ¿No? Ella. Entonces, la respuesta, y me quedé sorprendido, y después pensándolo bien, pues tiene razón la señora, porque los médicos se han descentralizado, si quieren ustedes, hace poco. Antes solamente estaban en la ciudad, ¿no? Y en la ciudad todavía había la costumbre de que cada familia tenía su médico de cabecera, y no solamente era de las personas adineradas, ¿no? Sino de las personas también de sectores populares que, digamos, conocían al doctor y el doctor las conocía a ellas, ¿no? Entonces, creo yo de que esa experiencia que tuve y siempre me quedó, a partir de ella comencé a meditar, ¿por qué tantas especialidades en este campo? Hay las obstetrices, ¿no es cierto? Hay el médico ginecólogo, hay el médico obstetra. ¿Por qué tanto? Bueno, debe ser la importancia que se le da a este trauma del nacimiento, como nos enseñaron cuando estudiábamos psicología, ¿no? Que es un momento interesante y que a veces pues se complica, no porque no pueda salir el bebé, sino de que reacciones en el organismo, algo será que no pueden, pues la única manera hay que sacarlo a la mala, ¿no? Y esas personas, esas nuevas personas
o la criatura ya sale alterada del cerebrito porque tienen una especie de cucharas que agarran la cabecita y la jalan. Y para jalarla no hay como medir pues la fuerza. Y ahí es donde se destroza digamos, por más que haya tenido su normal desarrollo cerebral o neurocerebral, al apretarlo, ya pues, bueno. Lo interesante, lo que debe quedarnos claro es de que esta medicina popular sigue teniendo vigencia. Una, dos, que hemos visto, ¿no? En estos medicamentos que ya son pasados y que todavía son utilizados. Aparte de eso, infinidad de saberes, ¿no? Yo recuerdo que para curar el daño, esto de la pérdida de pigmentación de la piel, al paciente le metían heces de chancho, le cubrían todo esto, lo que no tenía pigmentación. Terribles son las alternativas que tienen, o ¿qué les digo? Sus alternativas para hacerle frente a la enfermedad, ¿no? En donde juegan un rol fundamental las infusiones que hacen, ¿no? Mates de plantas, de raíces, de cortezas y tantas otras cosas. Muy bien, jóvenes, yo creo que ya no hay más que decir, estamos en la hora. Entonces, el favor que les pido es que traten de ponerse de acuerdo. Si es que el miércoles o jueves no puedo venir por esto de la vacuna, no podemos reunirnos, avísenme qué día podría ser, entonces yo veo y les devuelvo la respuesta indicando que si se puede hacer o no se puede hacer y veamos otro día, ¿ya? Muy bien, jóvenes, no hay más preguntas. Ha sido un gusto escucharlos. Cuídense mucho y sean muy prudentes, ¿ya? Gracias.